Bien. Entonces, para poder linealizar a la función Cobb-Douglas, lo que hacemos es aplicar logaritmo en ambos miembros. Bueno, entonces nos quedaría el logaritmo de beta 1, o sea, el logaritmo de lo que vendría siendo el intercepto, que le vamos a llamar beta 0 si quieren. Después nos va a quedar beta 2 por el logaritmo de x2, beta 3 por el logaritmo de x3, y la perturbación que queda, en este caso, agregada. Bueno, entonces, ahora sí tenemos un modelo lineal. Vamos a ir a Gretel, cosa de obtener, ¿no?, los valores estimados de beta 2 y beta 3 para poder interpretarlos. Entonces, voy a cambiar la pantalla. Y vamos a compartir esta. Bueno, esperemos que ande ahora el Gretel, porque cuando lo comparto en Zoom, no sé por qué, le agarra la pataleta. Habíamos dicho que vamos a trabajar con los archivos de Gujarati, ¿no? Y buscamos el ejemplo 7.3, ¿sí?, que es el output, capital y mano de obra. Si ustedes chequean con el libro, van a ver que, no sé por qué, la edición 5, que es la que tenemos, la que yo les he compartido, ¿no? Fíjense que les habla de la unidad estadística, son ciudades de Estados Unidos, ¿no? La variable es el producto, si no me equivoco, es del sector manufacturero, entonces tienen el producto, el capital y la mano de obra. Y acá en la base de datos, como nos pasó con otra tabla, aparece otro conjunto de datos, si quieren los miramos. Y para empezar, en el ejemplo del libro, es un conjunto de datos transversales, ¿sí?, porque la unidad estadística son las ciudades. En cambio, en este caso, fíjense que es una serie de tiempos, o sea, son datos longitudinales, porque los estamos observando a lo largo del tiempo. Y eso por ahí puede llegar a meter un poco de ruido cuando veamos si se verifican o no los supuestos, ¿no? Ustedes se acuerdan que lo que nos puede pasar es que cuando trabajamos con datos longitudinales haya algún tipo de problema relacionado a la autocorrelación de las perturbaciones. Pero bueno, lo vamos a trabajar porque lo busqué al que tiene Gujarati y no lo encontré. Vieron que yo tengo otro conjunto de datos de Gujarati más actualizados, pero ahí tampoco está. Me sale algo de Malaya y también es así longitudinales. Así que bueno, trabajemos con lo que nos aparece acá en el Gretel. Bien, entonces, bueno, ya vimos los datos. Y vamos a construir el modelo. Pero dijimos que necesitábamos que nuestras variables estén logarizadas. No sé si existe la palabra, pero entonces le vamos a aplicar logaritmo. ¿Se acuerdan que para aplicar logaritmo marcábamos las variables con las que a las que les vamos a calcular el logaritmo, nos íbamos a añadir para que justamente nos añada 3 variables más que estén con logaritmo? Bueno, así que hacemos clic y entonces acá tenemos ahora todas las variables con logaritmo. Entonces vamos a pedirle el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, pero le voy a pedir, voy a armarlo con las variables con logaritmo. Le vamos a aceptar, hasta acá, todo esto ya lo sabíamos hacer. Bien. Entonces, acá tenemos los valores de las pendientes, ¿sí?
Entonces, tratemos de hacer lo que es la interpretación, como yendo a la teoría económica, ¿no? Apoyándonos en la teoría económica, ¿qué interpretación le darían a, qué sé yo, vamos primero con beta 2? ¿Qué interpretación le dan? ¿Qué eran los betas 2 cuando nosotros tomamos logaritmo? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué tipo de variación está mostrando? Cambio relativo. Cambio relativo, o sea, ¿qué es? Además, ustedes cuando vieron micro, saben lo que son los exponentes en la Cobb-Douglas. ¿Qué es eso? ¿Qué son los exponentes de la Cobb-Douglas? Los rendimientos de escala. Bueno, eso lo ves cuando lo sumás, que es otra de las cosas que decía la consigna, ¿no? Pero en definitiva son elasticidades, ¿sí? Tanto el beta 2 como el beta 3 son elasticidades, y además habíamos dicho que justamente este tipo de modelos, ¿no? Lo que me va a mostrar, si yo hiciera la derivada de la expresión que tenemos de nuestro modelo, ¿no? Si hiciéramos la derivada, sabemos que tendríamos que hacerlo con derivación implícita, bueno, todo eso ya lo demostramos. Me queda que los betas son elasticidades. Entonces, en este caso, que nos da 1,49, uno de los beta, ¿qué quiere decir? Que cuando, suponiendo que el X2 era mano de obra, a ver si decía, sí, mano de obra, que cuando la mano de obra incrementa en una unidad, esto me parece que está en millones de pesos, en millones, bueno, cuando la mano de obra incrementa en $1.000.000, perdón, cuando la mano de obra expresada en millones aumenta un 1%, la producción aumenta en 1,49%, ¿sí? Esa es la interpretación que tendríamos que hacer de ese número. Y análogamente, si vamos a interpretar el valor 0,48, ¿no? La interpretación sería que cuando, a ver cómo estaba medido el capital, también en millones de dólares. Entonces, cuando el capital evaluado en millones de dólares aumenta un 1%, la producción aumenta en 0,48%. ¿Sí? Entonces es la interpretación tradicional de una elasticidad. Entonces acuérdense que acá los betas no es la interpretación que hacíamos de las pendientes en el modelo lineal simple. ¿Sí? Acá, cuando aplicamos logaritmo, me queda cambios relativos, como decía Mateo. Entonces, de hecho, en este modelo en particular, son elasticidades. Bien, entonces con esta tablita, bueno, ya tenemos de todo, a ver qué más pedía la consigna. Bueno, pedía la interpretación, eso ya lo hicimos. Y después, bueno, interpretar la suma de beta 2 y beta 3. Bueno, yo por acá lo tengo. Entonces, si hacemos la suma, ¿no? De beta 2 más beta 3, sería 1,5 para redondear, 1,5, más, y el otro, bueno, también lo redondeamos en 0,5. Bien, así que esto, la suma da 2. ¿Y cuál sería la interpretación de esa situación?
pasó. Ahora sí, ¿no? Cuando analizamos ¿vieron modelo Cobb-Douglas? Sí, lo vieron en micro. ¿Vieron? Carolina, que es del Departamento de Economía, puede atestiguar. ¿Vieron la función Cobb-Douglas? Sí, en micro. ¿Sí o no? Sí, la ven. Sí, Estaba esperando que conteste. Y la vemos. Entonces, ¿qué pasa cuando la suma de los exponentes da mayor a 2? Bueno, entonces ahí uno puede decir que, ¿qué pasa con los rendimientos? Hay rendimientos crecientes a escala, ¿no? ¿Estamos? Bueno, ustedes acuérdense que econometría, como dijimos en la primera clase, es un mix de estadística, matemática y economía. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a trabajar sobre un problema, tenemos que usar las tres herramientas. ¿Sí? Bueno, después, plantear el modelo matricial e identificar las dimensiones de las matrices involucradas. Bien, bueno, ¿cómo planteamos acá? Modelo matricial. Tendríamos que agarrar, pueden ir al Gretel, ¿no? Vamos a plantear el modelo matricial de su expresión logarítmica, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Fíjense. Tendríamos el vector, le llamemos I mayúscula, asterisco, para distinguirlo de el I sin el logaritmo. Bueno, entonces I asterisco sería igual a una matriz X, ¿no? Por un vector de parámetros. ¿Estamos? Más otro vector que representa a las perturbaciones. Bueno, acá lo importante es que por ahí puedan identificar las dimensiones de estas matrices. Entonces, ¿el primero cuánto tiene? ¿Qué dimensión tiene el primer vector? El de I. ¿Cómo harían para averiguar la dimensión de I? ¿Y cómo averiguamos la dimensión de I? ¿Qué es lo que tienen que mirar? Esto va a ser de tanto, a ver, este va a ser de tanto por tanto. ¿Cuántas filas tiene? N. Claro. ¿Y de dónde puedes sacar eso? Te vas al Gretel y le pedís en todo caso un resumen, ¿no? Para que te tire el N, porque si lo vas a mirar, como esto es una serie longitudinal, te muestra los años, y no te muestra 1, 2, 3, si no los tenés, no los tenés ordenados de esa manera. Si no me equivoco, son 15, ¿no? Entonces, efectivamente, N es 15. Bien, ¿y columnas?
1. Columnas 1. Bueno, ¿qué pasa con X? También, X va a ser tanto por tanto. ¿Cuántas filas tiene X? N también. 15, muy bien. ¿Y cuántas columnas? La cantidad de parámetros. ¿Y cuántos parámetros tenemos? 2. ¿Tenemos 2? Ah, 3. Son 3, ¿sí? Porque tenemos el intercepto y después el beta 2, el beta 3. Bien, entonces son 3. Por lo tanto, beta, ¿qué dimensión tiene? Tres por 1. 3 por 1. Y el vector de perturbaciones, ¿qué dimensión va a tener? Va a tener 15 por 1, porque hay una perturbación por cada observación. Buenísimo. Bueno, entonces, ahí tenemos el tema de las dimensiones de la matriz. Bueno, si quisiéramos identificar si el modelo con el que estamos trabajando satisface los supuestos de el modelo de regresión lineal, ¿qué podrían hacer? ¿O qué tendrían que hacer? ¿Qué necesitan ver? La linealidad en los parámetros. Bueno, por lo visto acá, planteado como lo tenemos planteado, se verifica la linealidad en los parámetros, ¿no? Hasta acá, digamos que eso estaría ok. Y después, ¿qué más? ¿Qué es lo primero que tienen que ir a mirar para ver si el modelo cumple con los supuestos? Voy a ir abriendo. Los residuos. Los residuos. Entonces, vamos al Gretel. Miren que... Vamos a compartir entonces acá. ¿Se acuerdan que... a ver. ¿Se acuerdan que... bueno, donde tenemos el modelo, a ver, ¿dónde quedó el modelito? Acá. Donde está la salida del resumen del modelo, le podemos pedir algunas cuestiones propias de ese modelo. Por ejemplo, ¿no? En guardar, le podemos decir que nos calcule y nos agregue en los datos los residuos. Entonces, bueno, ahí estaría el nombre, le vamos a poner residuos. Le damos a aceptar, y entonces ya los tenemos acá, a los residuos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero ver de estos residuos? En general, para uno... Sí. A ver. Sí, en la distribución normal. Y eso Y como si que están al final... correlacionadas también. Eso medio que al final, eso sí quiero hacer inferencia, que todavía no me pidieron que haga inferencia. Antes de ver si es normal, tendría que ver si hay algún problema de homoselasticidad o autocorrelación. Acuérdense que esos dos
son importantes a los fines de realizar la estimación de los parámetros puntual que estamos haciendo en este caso. El Profe, tema de una la consulta. normalidad, sí. Si haces directamente el test de normalidad, ¿no estarías metiendo los otros dos supuestos con el test? No. Me parece que no. A ver. No, me parece que no necesariamente. Lo voy a pensar más detenidamente, pero creería que no es garantía. Porque si no, lo primero que nos diría el libro es, hacer el test de normalidad y ya está. ¿Sí? Nos olvidamos de todo lo demás. De hecho, no lo hemos visto todavía, pero para ver si se verifica la homocedasticidad, ahí tiene sus propios test, ¿sí? Ahora nosotros los vamos a ver en forma gráfica. Para verlo en forma gráfica necesitaríamos representar los residuos versus los predichos. Entonces necesitaríamos agregar los predichos. Los predichos son los valores estimados, ¿no? Entonces, de nuevo, en la solapita del modelo vamos a guardar y le voy a pedir que me tire los predichos. Los valores estimados, ven que son los y sombrero, vamos a ponerle en castellano y sombrero. O predichos. Bien, entonces ahora sí puedo graficar. Entonces, podemos graficar, a ver, vamos a ampliar. Acá abajo. Entonces voy a representar a los residuos en función de los isombreros, Acuérdense que esos van en el eje horizontal. Vamos a aceptar y a ver qué pasó. Bueno, tenemos esta cuestión. ¿Qué estaría pasando acá? ¿Qué es lo que ven? Por ahí, como estos son datos longitudinales, capaz que nos convenga verlo en forma de líneas, ¿no? A ver, editar. Entonces, eso va, creo que acá. En vez de marcas, líneas. A ver, aplicar. Y ahí estaría. Acuérdense que cuando estamos trabajando con datos longitudinales, siempre es mejor verlo con un gráfico lineal, ¿sí? En cambio, cuando trabajamos con datos transversales, es mejor la nube de puntos. Entonces, ¿qué pasó acá con los residuos? ¿Qué es lo que se observa? Se cumplirá el supuesto de, vamos de a uno, ¿se cumple el supuesto de homocedasticidad? ¿Se cumplirá? No, parece que hay problemas, ¿no? con la homocedasticidad. Y por otra parte, ¿no? Acá pareciera que hay un problema también de autocorrelación, ¿sí? Que nos estaría verificando el supuesto de no autocorrelación, porque fíjense que tenemos un tramo en el que están las predicciones, generan residuos positivos, ¿no? Y después a partir de cierto periodo, que fíjense que es el 69, empieza a generar periodos negativos. ¿Sí? Lo mismo acá, a ver dónde. Y entonces tenemos un tramo en el que los residuos son positivos, positivos, positivos. Entonces como que ahí hay una cuestión cíclica, ¿no? Ahí hay un problema. Entonces acá tendremos las dos cuestiones complicadas, ¿sí? Y eso es por lo cual, bueno, ahora es este el archivo que teníamos disponible, pero seguro que este problema no se da con los datos que presenta Gujarati para la función Cobb-Douglas, porque nosotros estamos trabajando una Cobb-Douglas para una serie temporal. En cambio, él en el libro tiene los datos
para una serie no serie, sino para datos transversales. Entonces seguro que por ahí este problema no se presenta en esa situación. Bien. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, de esto creo que... ¿Qué más? Ah, bueno, prediga el nivel de producción cuando la mano de obra es 300 y el capital es de 24.000. Eso es lo que nos pide la última consigna. ¿Cómo hacemos para predecir, ¿no?, el nivel de producción con los valores de mano de obra 3.000 y capital 4.000? Vamos a parar acá y vamos a compartir acá. Igual ya en cualquier momento se nos corta y volvemos a entrar. Entonces, prediga el nivel de producción cuando la mano de obra es de 300 y el capital es de 24.000. A mí lo que me está pidiendo es predecir la producción, no el logaritmo de la producción. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué hacemos? Bueno, fíjense, ¿no?, que lo que necesitamos, en realidad nuestros parámetros no tienen ningún inconveniente, el beta 2 y el beta 3 no tienen ningún inconveniente, entonces yo podría decir, bueno, yo quiero predecir cuánto se va a producir, entonces yo tendría que hacer, el I va a ser igual a beta 1, pero ahí sí que estoy complicado porque no tengo beta 1, yo predije este valor, ¿no? Predije ese beta 0. Pero beta 0, ¿cómo lo vamos a encontrar? Y lo voy a encontrar haciendo el antilogaritmo del beta 1 que me arrojó el modelo, que es este de acá. ¿Sí? Entonces acá haría el antilogaritmo del beta 1 que me arrojó el modelo. Bien, por, bueno, los volúmenes de producción, que eran mano de obra, de las variables, que era mano de obra 300. Elevado al beta 2. ¿El beta 2 tiene algún problema? No, el beta 2 es tal cual me lo tira el modelo, ¿sí? 1,5, habíamos dicho que lo íbamos a redondear. 1,5 para redondear. Y el capital, 24.000. Y el beta 3, ¿no?, era, bueno, lo habíamos dicho que íbamos a redondear en 0,5. ¿Sí? Así que lo único que necesitarían hacer para obtener esta estimación puntual es el antilogaritmo de beta 0 y ya está, con eso pueden calcular el valor. ¿Se entiende? No pueden directamente calcularlo reemplazando en esta expresión, porque acá lo que nos va a dar, esperen que hay un delay, lo que nos va a dar va a ser el logaritmo de I, no I, que es lo que yo quiero, el volumen de producción. ¿Sí? Bueno. Bueno, y el otro problemita que les había traído es el siguiente. Lo vamos planteando antes que se nos corte el tiempo y cuando volvemos a entrar lo resolvemos. Tenemos el siguiente modelo, ¿no?, que es I igual a X por beta más las perturbaciones. Y me dice que I y el U son vectores de 8 por 1. Después me dice que X es una matriz de 8 por 3. Y me da, bueno, y que el vector de los parámetros es de orden 3 por 1.
Y fíjense que me dan esta matriz, que es la matriz de X traspuesta por X. Y también me dan el producto del vector de las perturbaciones. Dice que vendría siendo la sumatoria de las perturbaciones al cuadrado, en definitiva. Me dan el vector de las perturbaciones traspuesto por el vector de las perturbaciones, y eso me da 22. Entonces, el ejercicio pide averiguar cuál es el tamaño de la muestra, averiguar cuál es el valor de beta 1, donde beta 1 es el intercepto, averiguar los grados de libertad de los residuos y calcular la varianza residual. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos trabajado, no con esta matriz específicamente, sino que habíamos trabajado dejando bien en claro quién era X traspuesta por X a la menos 1? ¿No? Bien. ¿Qué está pasando acá? Bueno, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Que parece que es lo más sencillo. Eh, 8. Es 8. Perfecto. En general, por ahí uno dice, si esta matriz, el 8, el n, ¿se acuerdan que cuando habíamos visto en esta matriz el primer valor que aparecía era n? Cuando trabajamos esta matriz, si se fijan en sus notas, ¿no? El primer valorcito que aparecía acá era n. Y después seguía. Bueno, si acá claramente el primer elemento no es n, ¿qué está pasando en este modelo? O vamos directamente con la pregunta 2. ¿Qué valor tiene el intercepto o beta 1? Chan. A ver. Bueno, salimos y volvemos a entrar porque ya nos quedamos sin tiempo. Con el mismo link.